a Víctor Ítalo Villalón Méndez de Chile, a quien los recibimos con un caluroso aplauso. Víctor Villalón Méndez es contador público y auditor de la Universidad de Santiago de Chile y magíster en Planificación y Gestión Tributaria de la misma Casa de Estudios. Posee una maestría internacional en Administración Tributaria y Hacienda Pública del Instituto de Estudios Fiscales de España. Desde marzo de 2014 se desempeña como subdirector de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos de Chile, siendo responsable de proponer, diseñar, desarrollar e implementar las estrategias necesarias para controlar los niveles de cumplimiento del sistema tributario interno de Chile. Destacado instructor y profesor en materias tributarias en el Servicio de Impuestos Internos de Chile y en diferentes universidades del país. Iniciamos con la 8ª exposición titulada Gestión del cumplimiento tributario en las declaraciones de impuestos originales, modificatorias, rectificatorias y de reemplazo. Muchas gracias. Dani, felicitarlo por la organización del evento. Les aseguro que esta es una actividad de clase mundial y estoy muy agradecido que me hayan invitado a contar un poco la experiencia del Servicio de Impuestos Internos. Un gran desafío y un esfuerzo, me imagino, para los funcionarios suyos, así que también las felicitaciones para ellos, que muchas veces no se ven aquí adelante. Felicitaciones. Respecto de la materia que me pidieron presentar, a diferencia de las presentaciones anteriores, vamos a ver información más bien global que permite de alguna manera gestionar todo el sistema tributario con una mirada más bien integral y a contar de ello visualizar dónde están los focos relevantes que debieran ser de interés de toda la comunidad, no solo de la administración tributaria, no solo de los encargados de impartir justicia, sino que de la comunidad en general. Desde esa perspectiva, lo primero que hacemos nosotros es mirar todo el sistema tributario como un gran proceso, un conjunto de hitos y actividades medibles, ¿cierto?, con responsables específicos, respecto de los cuales nos interesa obtener esta mirada integral que yo les señalaba. Y eso supone, y es un ejercicio que empezamos el año 2014, separar todo el sistema tributario en 4 grandes dimensiones de cumplimiento. Las dimensiones de registro o de atributo de los contribuyentes, las dimensiones de entrega de información, las dimensiones de declaración de los impuestos y la dimensión de pago de los mismos. Y respecto de cada una de ellas, empezar a evaluar quiénes son los contribuyentes obligados a cumplir las obligaciones adentro de cada una de estas dimensiones y medir efectivamente cuál es el nivel de cumplimiento que muestran en cada una de ellas. Y de esa perspectiva, ese año 2014 nos empezamos a preguntar qué debíamos hacer frente a los factores que explicaban los incumplimientos tributarios. Y de alguna manera lo que hicimos fue poner en controversia esta mirada tradicional donde lo que hacíamos regularmente era seleccionar casos para ir a fiscalizar. Ya vimos en esa época que si seguíamos haciendo las mismas actividades de siempre, revisiones, auditorías, los niveles de cumplimiento tributario a nivel agregado, a nivel integral, no estaban cambiando. Desde esa perspectiva empezamos a preguntarnos cuáles son esos factores y empezar a medir, por ejemplo, qué incumplimientos se deben al desconocimiento de la normativa o qué incumplimientos se deben a errores operacionales y qué incumplimientos se deben a que no entienden las obligaciones tributarias, hasta llegar, evidentemente, a aquellos contribuyentes que no quieren cumplir bajo ninguna circunstancia sus obligaciones tributarias. Desde esa perspectiva, si nosotros llegamos a concluir que una de las principales causas del incumplimiento tributario es el desconocimiento, evidentemente lo que uno primero se pregunta es si queremos que esos contribuyentes aprendan sus obligaciones a través de las auditorías, a través de las sanciones. Es como pedirle a un alumno, ¿cierto?, que está estudiando sus primeros años de vida, que aprenda las materias sacándose notas rojas. Y de alguna manera ahí ha estado el gran desafío de la institución,
tratar de medir técnicamente estos factores. Hay países que lo han logrado. Por ejemplo, en el caso del Reino Unido, ellos saben hoy día cuánto de la evasión tributaria se debe al desconocimiento, al error, cuánto se debe a la economía de opción, cuánto se debe a la planificación tributaria elusiva, cuánto se debe a la evasión intencionada. Y de esa perspectiva, si reconocemos estos distintos factores, entonces empezamos a buscar actividades que se correlacionen con estos factores. Y evidentemente, para el último grupo, que son los contribuyentes que no quieren cumplir, viene muy bien, ¿cierto?, la revisión, la auditoría, las sanciones. De esa perspectiva, en este gran proceso tenemos que analizar estos factores y en el caso de Chile hemos logrado, ya lo voy a contar a continuación, generar un gran indicador de cumplimiento tributario. En función de eso podemos recién priorizar y esta priorización tiene que ver con una mirada de nuevo integral de todo el sistema tributario, de tal manera que al identificar estos factores, al identificar dónde están nuestros focos de preocupación, podemos empezar a mirar de otra manera todo el sistema y a desplegar acciones que sean proporcionales a esas situaciones. Y en función de eso, decimos entonces que vamos a desarrollar las actividades y evidentemente evaluar los impactos que se logran a través del desarrollo de ellas. Todo esto es un gran proceso tributario. Dentro de este gran proceso están estas 4 dimensiones que les decía. En el caso de Chile hemos identificado más de 700 obligaciones tributarias para cada una de estas dimensiones de cumplimiento tributario, pero no todas son medibles. Y bajo esa perspectiva aparecen conceptos clave. El principio de autodeterminación de la carga tributaria se relevaba muy bien el día de ayer. ¿Qué significa este principio? Esta mirada más estratégica del cumplimiento tributario en función de los que le vengo contando y recién en función de eso empezar a mirar cómo debieran funcionar los procesos de prevención, de validación, de revisión y de controversia. Y dado ese escenario, entonces preguntarnos cómo debiera actuar la administración tributaria y en general el sistema tributario frente a las declaraciones de impuestos. Más en concreto, un gran indicador que utilizamos, un indicador dorado, tiene que ver con la tasa de evasión. En el caso de Chile, para el año 2017, casi un 20%. Si yo les pregunto a ustedes cuál es la tasa de evasión acá en Bolivia o en los casos de los países invitados, probablemente no es clara la respuesta. Es un indicador fácil de conceptualizar, pero muy difícil de implementar. Se requiere muchísima información para poder arribar a un cálculo que es muy sencillo. Se trata de medir a través de las cuentas del Banco Central el consumo neto, ¿cierto? Que sabemos qué es lo que grava finalmente el IVA y eso da una recaudación teórica, un IVA esperado que debiera producir la economía. Y eso se contrasta con el IVA efectivamente recaudado y ahí va a aparecer un diferencial que es indicador de esta tasa de evasión. 19,9% puede ser un valor alto si lo comparamos con las tasas que muestran los países desarrollados, que normalmente están en torno al 10, al 9, al 11%, y es un indicador bajo si lo comparamos con algunos países de la región. Lo importante de este indicador es que como administración tributaria nosotros debiéramos ser capaces de decir este valor se corresponde en el sector de la construcción, por ejemplo, es más alto en la construcción. ¿Qué sucede en el sector del comercio? ¿Es más bajo o lo triplica? ¿O qué pasa en el sector del turismo? ¿O qué pasa en la región del sur? ¿O qué pasa en la región del norte? Cuando empezamos a tener esas distintas miradas, entonces podemos empezar a desplegar actividades o acciones que digan relación con las características propias de cada segmento. Dato relevante, en el caso de Chile, cada punto que se reduce la tasa de evasión significa proteger alrededor de 200 millones de dólares de recaudación de IVA y otros 250 millones de dólares en recaudación de impuesto a la renta. Por lo tanto, para nosotros este indicador dorado es muy relevante porque nos permite hacer planteamientos, solicitar recursos y evidentemente ofrecer soluciones considerando que hay sumas bastante
importantes involucradas ahí. Para poder contestar qué podemos hacer, empezamos a bajar un poquito la información, y ahí yo lo que les comentaba que para las dimensiones de cumplimiento tributario medimos los niveles efectivos de cumplimiento para los contribuyentes obligados. De esas 700 obligaciones que yo mencionaba, tenemos sistematizadas en una plataforma tecnológica más de 50 de estos indicadores de tipo monetario, de tipo operacional, es decir, se puede medir hasta el número tributario del contribuyente respectivo. Y así, por ejemplo, en el formulario del impuesto a la renta sabemos que el 20,9% de los contribuyentes no presenta su declaración dentro del plazo, un 16,4% en el caso del IVA, un 8% en el caso de las declaraciones informativas de sueldo, un 10% en el caso de las declaraciones de honorarios y unos temas específicos de Chile que tienen que ver con los regímenes de tributación en el impuesto a la renta. Esta información es la que hoy día abrimos, como anticipaba, por sector económico, por región, por tamaño de los contribuyentes, incluso por el tipo jurídico que presentan los contribuyentes. Lo que sabemos es que las sociedades de personas no tienen los mismos niveles de cumplimiento tributario que la sociedad anónima cerrada o que las personas naturales que actúan como empresarios. Y evidentemente detrás de cada uno de ellos los factores de incumplimiento son diferentes. Esta información la extraemos al contar del procesamiento de los contribuyentes activos. En el caso de Chile tenemos alrededor de 25 millones de contribuyentes de RUT, es el rol tributario para estos efectos, el número de identificación tributaria. De ese gran conjunto de RUT aparecen 5,3 millones de contribuyentes que están relacionados activamente con algún impuesto, y eso se separa en 1,6 millones de empresas y 3,7 millones de personas. Entonces, estos indicadores de tipo operacional, ¿cierto?, se obtienen a contar del procesamiento de estos contribuyentes. Luego, como resultado del proceso anterior, nosotros nos preguntamos contra qué tipo de contribuyentes estamos interactuando. Para eso lo que hicimos a contar del 2014 fue construir un indicador de cumplimiento tributario para el contribuyente, para la persona. Hoy día tiene cerca de 217 atributos que están en esta plataforma tecnológica que yo les comentaba. Son atributos que están construidos para estas 4 dimensiones de cumplimiento tributario: registro, entrega de información, declaración, pago, sabiendo que cada una de estas dimensiones va influyendo sobre la otra y tiene un efecto recursivo. En la medida que la información general de los contribuyentes que tenemos no es de buena calidad, probablemente eso se retransmite a sus obligaciones de entrega de información, de declaración y de pago de impuestos. De esa perspectiva, con estos 217 atributos, estamos hoy día en condiciones de señalar que el 89% de los contribuyentes tiene un nivel de comportamiento de bajo impacto o de riesgo bajo, como decimos en Chile. La buena noticia de eso es que la gran mayoría, entonces, de los 5,3 millones de contribuyentes cumple normalmente sus obligaciones tributarias. ¿Cuáles? La de entregar información, la de estar al día en el IVA, la de actualizar su información particular, la de pagar los impuestos. Son de bajo impacto porque además ese 89% solo explica el 6% de la recaudación. Es un dato relevante desde el punto de vista de la gestión estratégica. ¿Por qué? Porque eventualmente la administración tributaria podría aplicar todos sus recursos de fiscalización a este grupo. Olvidarse de los casos de precio de transferencia que contaba Giovanni, o olvidarse de los casos que veíamos ayer, y solo dedicarse a fiscalizar a este grupo. Pero ¿qué obtendría? Que esa recaudación del 6% en toda la recaudación global podría aumentar a un 6,0 y algo por ciento. Por lo tanto, el impacto que lograría ese ejercicio sería bastante bajo. No así, fíjense, si, por ejemplo, focalizamos los recursos de los contribuyentes de alto impacto, que en ese caso, lo que vemos, al menos para el caso chileno, es que ellos son solamente el 1% de todos los contribuyentes.
sin embargo, explican el 42% de la recaudación. ¿Qué significa un contribuyente de riesgo alto o de alto impacto que no está cumpliendo adecuadamente en las dimensiones de registro, entrega de información, declaración de impuestos y pago de los impuestos? De tal manera que ahí sí tenemos un foco de trabajo y como administración tributaria no podemos no tener estrategias que den cuenta de las particularidades de este segmento que resulta clave para el sistema, porque además ellos están modelando, le están dando un ejemplo de cumplimiento tributario al resto de los contribuyentes. Luego tenemos un conjunto de contribuyentes que son el 2% en el caso de Chile. Ellos tienen buenos niveles de cumplimiento tributario y explican el 49% de la recaudación. Lo relevante de este grupo es que, de nuevo, cumplen habitualmente sus obligaciones tributarias, pero en la medida que no cumplan, por la razón que sea, eso va a tener un alto impacto en la recaudación. Un caso real que tuvimos años atrás, una empresa minera sufrió un cambio de grupo económico y justo en la semana que vencía el IVA, sacaron al gerente de finanzas y al contador general. Por lo tanto, estaban en otras materias. De lo último que se acordaron fue declarar el IVA. Y en los sistemas nuestros el IVA se pegó un bajón sustantivo y inmediatamente agarramos el teléfono para saber qué había pasado y esta era la razón. Había habido un cambio en la gerencia. Por lo tanto, se verificaba, siendo un contribuyente de riesgo clave, la razón del incumplimiento no era una intención de no declarar, sino que se debía a una situación puntual que estaba afectando a la empresa. Y evidentemente corrigieron de inmediato el incumplimiento. Lo importante de esta mirada es que tratándose de los contribuyentes de alto impacto, porque cumplen o no cumplen, el foco tiene que estar en ellos, en una interacción constante de ti a ti, de cara a cara, de tal manera que ambos sepan que están siendo monitoreados o fiscalizados de manera permanente por la institución. En cambio, en los dos grupos de abajo, el riesgo medio no lo había mencionado, pero no cumplen de manera habitual sus obligaciones tributarias, pero tienen un bajo impacto en la recaudación. Entonces ahí el foco son las transacciones, el visualizar, el hacer cruce, el mandar avisos, pero no se recomienda utilizar recursos de fiscalización personalizado, que por lo más es bastante costoso para todas las instituciones. Y en función de eso, tenemos que mirar entonces las transacciones. Este indicador de impacto personal está construido para la persona, pero también estamos ocupando indicadores para las transacciones. No es lo mismo un contrato minero celebrado entre partes independientes, que se renueva todos los años, donde el cliente está en un país de tributación estándar, a un contrato celebrado entre partes relacionadas, donde la otra parte está en un paraíso tributario, y un contrato que no se ha negociado o renegociado hace más de 10 años. Los niveles de riesgo en ambos contratos son diametralmente opuestos y eso tenemos que capturarlo a través de nuestros sistemas. De tal manera que en función de la probabilidad de que esa situación se dé y el impacto que ella pueda tener, empezamos a catalogar el impacto no del contribuyente, sino de sus transacciones. Y al juntar eso, empezamos a mirar que en el 1% de estas transacciones tienen un riesgo severo, un concepto técnico, por cierto, o un riesgo alto, y entre esos dos tramos explican en promedio el 80% de todas las consecuencias tributarias que pueda tener ese segmento, ese grupo de contribuyentes, ese sector o ese tipo jurídico. En cambio, los demás contribuyentes, siendo la gran mayoría, solo logran explicar el 20% de los impactos. ¿Qué es lo relevante de esta mirada global? Que de nuevo podemos focalizar aún más donde la administración tributaria debiera poner sus focos de preocupación, ya sea para disuadir el incumplimiento o para favorecer el cumplimiento. De esa perspectiva, las acciones se traducen en distintas actividades, por cierto, mirando el riesgo que se mide técnicamente y el tipo de acciones que se podrían realizar.
de tal manera que a mayor riesgo yo voy subiendo la intensidad de las actividades, por ejemplo, hasta llegar arriba a las querellas, ¿cierto?, que debieran ser la última ratio reservada para esos contribuyentes que no solo lesionan la recaudación, sino que intentan sacar beneficios artificiales del mismo y modelando, por cierto, de manera negativa al resto de los contribuyentes. De tal manera que como administración tributaria debiéramos tener claridad de cuáles son nuestras acciones preventivas y colaborativas y cuáles van a ser nuestras acciones correctivas, ya sean masivas o selectivas. Un foco importante que muchas veces no se releva, particularmente en los planes de trabajo, lo que se menciona abajo como acciones estructurales. Eventualmente uno podría en su plan decir vamos a ejecutar 1000 auditorías y al final de año se logran las 1000 auditorías. Normalmente la administración encargada de la fiscalización es muy buena cumpliendo en ese tipo de indicadores. Pero la pregunta, dado los indicadores anteriores, ¿esas 1000 auditorías tienen un impacto en los niveles generales de cumplimiento tributario? ¿Qué pasa si las 1000 auditorías las enfocamos en los contribuyentes que sí cumplen sus obligaciones tributarias y no en aquellos que normalmente no cumplen las obligaciones tributarias? ¿Qué impacto puede tener eso en los contribuyentes en general? Y esto está bien estudiado porque si en la medida que esos contribuyentes cumplen habitualmente sus obligaciones tributarias, hacen un esfuerzo por cumplirlas, pero igualmente son fiscalizados, son sancionados, lo que va a ocurrir en el mediano plazo es que esos contribuyentes llegan a la siguiente conclusión. ¿Qué saco con cumplir las obligaciones tributarias si me van a sancionar igual? En cambio, esos otros contribuyentes, los que no cumplen, los que ofrecen menores precios en las licitaciones, los que andan ofreciendo pagos que no corresponden, nunca son fiscalizados. Por lo tanto, puede llegar a tomar la decisión de sumarse al comportamiento de aquellos contribuyentes que lesionan los niveles de cumplimiento tributario. Y de esa perspectiva, entonces, relevamos mucho estas acciones estructurales para ir logrando cambios en los niveles estructurales de cumplimiento tributario. Está muy bien lograr la cantidad de auditorías, pero si no logramos un cambio en lo estructural, esas auditorías las vamos a replicar en el tiempo, una y otra vez, sin lograr bajar, en el caso nuestro, el indicador dorado de la tasa de evasión. De esa perspectiva, a contar también del 2014, empezamos a hacer una gestión por proceso, con una mirada matricial, y empezamos a relevar respecto de las declaraciones qué servicios necesitamos para que los contribuyentes puedan declarar, rectificar, modificar o reemplazar sus declaraciones. Y acá hay administraciones tributarias que no aceptan la declaración sin previamente revisarla. O la aceptan, pero cuando el contribuyente la quiere modificar, no se la aceptan sin una previa revisión. Y la verdad que, entendiendo la legítima preocupación que hay detrás de eso, puede que muchas veces estemos auditando a contribuyentes que presentan buenos niveles de cumplimiento tributario, pero por estar efectuando una modificatoria, por así decirlo, salen premiados a una fiscalización. Eso tiene una implicancia importante. Estamos dejando de fiscalizar a otros contribuyentes que eventualmente sí son riesgosos para el sistema en general. Por lo tanto, lo que decimos acá en este primer proceso de entrega de servicios es que tenemos que dejar que los contribuyentes declaren, tenemos que dejar que los contribuyentes cumplan con el principio de autodeterminación del impuesto. Luego aparecen los procesos de análisis. Aquí aparecen todas las técnicas de riesgo que se puedan utilizar. Yo lo dejo de declarar, pero eventualmente incluso en línea va a haber un proceso de análisis que le va a decir, mire señor, su declaración está ok, o su declaración presenta riesgos específicos, ¿cierto?, de las transacciones que nos interesa revisar. Y de esa perspectiva recién aparece la ejecución en los procesos de revisión de qué es lo que queremos hacer. Bastará con un aviso, tendré que llevarlo a un taller de formación porque no entiende, suscribiremos un convenio para que se ponga al día en sus situaciones tributarias
le tendremos que colocar algunas restricciones. Mire, no puede seguir emitiendo facturas electrónicas, por ejemplo, porque usted no está contribuyendo en general al buen cumplimiento. Incluso sus clientes están siendo seleccionados a fiscalización producto de su comportamiento y no por un comportamiento propio de ellos, hasta llegar evidentemente a las auditorías. Esto releva algo que es bastante operativo, pero que en la práctica es de sumo cuidado. Hoy día nosotros les pedimos a los funcionarios fiscalizadores que utilicen su experiencia, que utilicen su expertise, que utilicen su sapiencia, pero en los focos que nos señala el modelo de gestión de cumplimiento tributario. Por lo tanto, si un funcionario hoy día quiere hacer una auditoría a un contribuyente de riesgo bajo, la regla general es que no puede. Tiene que pedir la autorización a su director regional. ¿Por qué? Porque tiene que haber identificado algo concreto. No puede comenzar una revisión para hacer un fishing expedition para ver si dentro de eso encuentra algo. Y eso está regulado hoy día como proceso, que es un concepto bastante potente desde el punto de vista de la gestión que se quiere realizar. Y evidentemente de esa actividad puede surgir una controversia y ahí la verdad que todos los países tienen distintos modelos de abordar la controversia. En el caso chileno hay una instancia administrativa voluntaria donde el contribuyente puede pedir que se revise, ¿cierto?, logrado en la fiscalización. Si eso no es suficiente, entonces aparecen los tribunales tributarios y aduaneros, que para efectos del proceso es la primera instancia, ¿cierto? Después podría venir la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema. Lo importante es que, de nuevo, el tipo de actividades que tenemos que ejecutar tiene que relacionarse con los niveles de cumplimiento tributario y los impactos que provocan los contribuyentes. Todo lo anterior se traduce en distintos focos de trabajo para los años en particular. Este año 2018 estamos llevando adelante más de 30 temáticas con una mirada de procesos. Nosotros en Chile hablamos de la operación renta, la operación IVA, o con una mirada de brecha. Queremos abordar la brecha de no declaración del impuesto a la renta de las empresas que tienen movimiento, o del impuesto al valor agregado de las empresas que tienen movimiento, o de las personas naturales que tienen ingresos y que no están presentando sus respectivas declaraciones. O con un foco segmento que es una mirada más tradicional a nivel mundial. Aquí hablamos de los altos patrimonios, las multinacionales, la economía digital, los intermediarios tributarios, entre otros. ¿Qué está sucediendo con cada uno de estos segmentos? ¿Qué estrategias tiene la institución para ellos? Y cómo ellos afrontan, evidentemente, el cumplimiento tributario. Y, como no, hay que preocuparse de los sectores económicos. En el caso de Chile, es fuerte la minería, ¿cierto?, la exportación de productos primarios, que suele ser lo que uno observa en los países de la región. Y respecto de esto, no hablamos de cosas separadas. Todos estos focos que aquí aparecen están relacionados en una suerte de cubo de cumplimiento tributario. Efectivamente, a través de un proceso, yo puedo identificar quienes no están declarando sus impuestos en el segmento de los altos patrimonios, que además pertenecen, por ejemplo, al sector forestal. Con estas temáticas lo que hacemos es destacar todos aquellos focos que son relevantes desde el punto de vista de la gestión de todo el sistema tributario. Eso se releva luego en un plan de gestión de cumplimiento tributario. Esto incluso se publica a principios de año, entonces los contribuyentes, los contadores, los intermediarios tributarios saben cuáles van a ser los focos de trabajo, con bastantes indicadores parecidos a los anteriores, y como señalaba anteriormente, privilegiando siempre las acciones que nos permitan lograr cambios estructurales en el cumplimiento tributario. De esa perspectiva, este trabajo, como decía, empezó el año 2014, 2015, 2016, 2017 empezamos a identificar, además de cumplir la lista de auditoría, de revisiones, de fiscalización a distancia, de acuerdos de colaboración, empezamos a visualizar qué cambios requerían las leyes para
no solo fiscalizar, sino para hacer más simple el proceso tributario. Y evidentemente a través de este trabajo técnico, hoy día contamos con un set de propuestas, ¿cierto?, que se relevan hacia los organismos pertinentes, ¿cierto?, donde nos escuchan y evidentemente, dada la potencia de los reportes, normalmente las sugerencias de cambios que proponemos son aceptadas y llevadas adelante. Ya entrando en datos más concretos del proceso en Chile respecto de las declaraciones, bueno, ahí aparece un dato que está corrido, pero lo que vemos acá en pantalla son las declaraciones del IVA. En general, 1,4 millones de contribuyentes tienen que presentar el IVA mensualmente, están obligados. Eso significa que al año se reciben unas 15 millones de declaraciones, lo que no se alcanza a ver ahí, dado el sistema de facturación electrónica que Chile implementó a contar del año 2003. Hoy día el 81% de las declaraciones de IVA se basa en una propuesta prellenada que hace el servicio. Y ese dato el contribuyente lo toma, lo acepta tal cual o le hace algunas modificaciones cuando ha recibido documentos por papel. Y por lo tanto, ahí hay una buena opción de simplificación del cumplimiento tributario que se refleja en los valores que aquí aparecen. Por el lado del impuesto a la renta, tenemos empresas obligadas, 1,9 millones, a presentar su formulario de impuesto a la renta. En las personas naturales, unos 2 millones. En el año 2017 se recibieron casi 3,7 millones de declaraciones y de manera similar al impuesto al valor agregado, en este caso el 84% de todas las declaraciones de impuesto a la renta se basa en una propuesta prellenada que hace la institución a contar de sus distintas fuentes de información que posee a través del sistema tributario. Por el lado de las declaraciones de los no residentes, para entrar un poquito en lo que es la tributación internacional, en el año se procesan cerca de 148.000 declaraciones. Lo interesante es que aquí entramos a materias ya como precio de transferencia que señalaba Giovanni, con algunos impuestos especiales que también son relevantes para estos efectos. Y por el lado de las declaraciones informativas, evidentemente aquí es donde el servicio ha colocado mucho esfuerzo, de tal manera que se ha logrado que el 100% de las declaraciones sean electrónicas y a distancia. Hemos ido sí reduciendo la cantidad de declaraciones informativas que se les piden a los contribuyentes, de tal manera que solo para ejemplificar los datos, en materias de tributación internacional, por ejemplo, hay una declaración informativa para las rentas desde el exterior, ¿cierto?, que van en beneficio de las personas con domicilio o residencia en el país. Acá se señalan las cantidades de contribuyentes que presentaron esta declaración. En el flujo inverso, las rentas que se pagan desde Chile hacia afuera, lo que hablaba Giovanni, las declaraciones de precio de transferencia, particularmente tenemos ahí los contribuyentes que presentan esta declaración. Remesa al sistema financiero, aquí principalmente hablamos de los bancos, de las instituciones financieras que se dedican a remesar o a recibir dinero, y el tema del reporte país por país que también tocaba Giovanni. Recordar que este reporte global, ¿cierto?, que se acordó en el seno de los trabajos de la OECD, deben presentarlo las multinacionales que de manera conjunta, ¿cierto?, facturan al año más de 750 millones de euros. Por lo menos en el caso de Chile hay 34 multinacionales chilenas que cumplen este criterio. En el ámbito más local de las empresas, tenemos la declaración informativa del balance contable. En el caso de Chile solo están obligadas a presentarla las grandes empresas y las empresas medianas. Tenemos también una declaración jurada de caracterización tributaria global, que es la que nos permite ir identificando cuántos grupos económicos operan en el país,
También se le pregunta a través de esta declaración quiénes toman las decisiones de negocio de la empresa. ¿Es la empresa chilena o es su matriz en el extranjero que decide situaciones, por ejemplo, en relación a derivados o toma de endeudamiento? Y en ese contexto también una declaración jurada para los instrumentos derivados. En todas estas declaraciones siempre se le pregunta si la otra parte es o no es una entidad relacionada y eventualmente si está o no situada en uno de estos territorios de preferencia fiscal. Tenemos alrededor de 74 de estas declaraciones. Yo aquí solo estoy mostrando las principales. Ya en un contexto más de personas, la declaración jurada de honorarios, de sueldos, rentas de bienes raíces, intereses del sistema financiero y el sistema de pensiones y jubilaciones. Estas son las cantidades de contribuyentes que presentan declaración respecto de terceros. No está la información acá, pero evidentemente son millones de registros que nos entregan cada uno de estos declarantes. Y en función de eso, entonces, construimos hacia atrás todos los indicadores que les señalaba. Por ejemplo, dentro de esta mirada de riesgo, ¿qué significa que un contribuyente en una base de datos nos diga yo tengo 4 sucursales, 2 aquí en La Paz y otras 2 en Sucre? Pero en otra base de datos me dice no tengo ningún empleado. ¿Debiera ser o no eso llamativo para la administración tributaria? ¿Tiene o no los sistemas integrados para darse cuenta de esta anomalía? O otro indicador que me dice, mira, yo tengo 50 empleados, pero en otra base de datos me dice, pero no tengo ningún ingreso. Entonces, cuando hablamos de estos atributos de riesgo, estamos planteando este tipo de situaciones. No solamente lo formal de no me declaró el IVA o no me declaró la renta. Y evidentemente a contar de esta información es que hacemos el despliegue de todos los indicadores para identificar los focos que ya había señalado. Desde el punto de vista de los impactos, hay muchísimos tipos de impactos. Evidentemente estamos midiendo la satisfacción de los contribuyentes, estamos midiendo el grado de efectividad que tienen las acciones en los niveles de cumplimiento tributario, pero finalmente todo eso se refleja en una máxima que tenemos que saber asegurar el cumplimiento tributario para lograr los ingresos necesarios para que se puedan llevar adelante las políticas del país. Y de esa perspectiva nos ha ido bien, particularmente el dato del IVA que les presentaba al principio. Desde el 2014 al 2017 hemos hecho una reducción sustancial a través de esta mirada más estructural y como les decía, cada punto que se reduce el IVA son 200 millones de dólares en el IVA y otros 250 millones en la renta. Y eso es en términos generales los que le quería contar acerca de cómo en el caso de Chile estamos gestionando el cumplimiento tributario de las declaraciones de impuestos. Muchas gracias. Muy buenos días. Lo quiero felicitar por su exposición, pero principalmente felicitarlo por la estrategia que usted pone en la institución que dirige, porque yo creo que actúa con mucha inteligencia, ¿verdad? Lo que se tiene que procurar es el cumplimiento voluntario de los contribuyentes y eso pasa por una relación frente al contribuyente más persuasiva que de castigo o punitiva. Es algo que yo quisiera destacar en el contexto boliviano porque no es ese precisamente la función que cumple la administración tributaria, lamentablemente. Pero ya entrando al tema de las preguntas, y que tengo dos. El primer incumplimiento que uno advierte en todos los sistemas tributarios es la resistencia de quienes desarrollan actividades económicas para inscribirse, para registrarse en los padrones tributarios. ¿Qué estrategia tiene Chile para que eso también sea voluntario?
Y la segunda pregunta que tengo, y no puedo dejar pasar la oportunidad de su presencia en el país y en el contexto en el que estamos, porque en nuestro país actualmente se está hablando de un perdonazo tributario, y le voy a explicar el término de perdonazo. Es un sistema, es una forma de buscar el cumplimiento voluntario, pero de una manera totalmente desigualitaria, ¿verdad? Porque favorece a los que no contribuyen, se hace un plan para que puedan pagar, liberándoselos de sanciones, de intereses, etc. Actualmente estamos en ese proceso, se dice que va a salir una ley en las próximas horas o días. Yo quisiera preguntar la opinión que usted tiene como funcionario público sobre ese tipo de procedimientos, y si en Chile se utiliza y con qué frecuencia o no se utiliza. Muchas gracias. Bien, respecto de lo primero, el abordaje de los sectores primarios es un tremendo desafío. En el caso de Chile, lo que hemos hecho desde hace algunos años es reforzar lo que se llama la reversión del IVA, o cambio de sujeto o retención del IVA. De tal manera que es a los compradores de estas personas a quienes se le impone el deber de declarar y pagar el impuesto. Y eso hace que uno tenga que lidiar no con una multiplicidad de pequeños contribuyentes, sino que con una cantidad acotada de compradores de estos pequeños contribuyentes. Y evidentemente ese es un ejercicio que requiere mucha sensibilidad y mucho análisis sectorial. No es lo mismo un contribuyente que está pequeñito en el sector forestal, u otro que está en la recolección de berries, u otro que está en la recolección, por ejemplo, de productos relacionados al sector agrícola. Probablemente en ese tipo de contribuyentes no tiene ningún sentido pedirles que lleven registros, o que lleven contabilidad, o que hagan declaraciones de impuestos. Primero porque lo que va a ocurrir es que se van a llenar de incumplimientos tributarios, porque principalmente no saben cómo abordar el proceso tributario. Entonces, esta herramienta de la reversión o cambio sujeto del IVA ayuda en esos casos precisamente para liberarlos de esas obligaciones. Le trasladamos la carga tributaria y administrativa al comprador. Pero también está el otro grupo de contribuyentes, aquellos que derechamente evaden y saben que lo están haciendo, en donde el mismo instrumento nos ayuda a lograr el mismo efecto, que se proteja la recaudación. Pero si te fijas, es el mismo instrumento para razones diferentes, y de nuevo lo insisto que ahí hay una sensibilidad y un análisis sectorial importante que llevar adelante. En todos esos casos, además, se le permite la devolución del IVA, porque ese pequeño contribuyente que acumula créditos fiscales, pero el IVA débito es llevado por el comprador, se le genera una acumulación de IVA asociado a sus compras y tiene la posibilidad de pedir la devolución. Pero es un desafío. En Chile la economía informal está en torno al 19% del PIB, es decir, unos 60.000 millones de dólares que no están siendo gravados, pero como decía, esa es una realidad regional. Respecto de la segunda pregunta, efectivamente veía las noticias anoche y se hablaba mucho en los noticieros de este perdonazo tributario. En Chile hubo un procedimiento de sinceramiento fiscal el año 2015. Al año siguiente entiendo que hubo una en Argentina. También hubo algo en Perú, en México. Por lo tanto, no es algo inusual en los países. De hecho, casos como Estados Unidos están regulados de manera permanente. Y de esa perspectiva siempre aparece esta mirada de vamos a permitir que los contribuyentes que no cumplen obtengan este favor, esta ventaja, y regularicen a través de un procedimiento especial. Yo creo que esa pregunta se da en todos los territorios que acabo de mencionar. Quizás lo relevante primero es que reconocer que la administración tributaria, con todas las instituciones que tiene adentro,
no son capaces de abordar el 100% de todos los problemas tributarios, ¿no? Eso es una realidad. Las tasas de cobertura varían, evidentemente, país por país, varían por si es en el ámbito aduanero, si es en la tributación interna, si es en los cobros de las obligaciones, hay variaciones. Lo concreto es que no existe capacidad para resolver el 100% de situaciones, y menos cuando son situaciones relacionadas a materias internacionales. Este sinceramiento del año 2015 en Chile fue solo para declarar rentas sin cumplimiento tributario de fuente extranjera. En Chile aplicamos el principio de renta mundial y se hizo de manera acotada, con sanciones para quienes no se sumaran al procedimiento. Fue un procedimiento exitoso. A la administración fiscalizadora le permitió incrementar de manera sustantiva su inteligencia tributaria para abordar esas situaciones que aparecieron en este sinceramiento, el uso de trusts, fideicomisos, situaciones particulares que surgen de la legislación específica que tienen esos otros países que normalmente no están aquí en Sudamérica. Mi recomendación es que eso se haga, pero de manera bien selectiva y acotada, no como un procedimiento que los contribuyentes vean que se va a repetir cada 2 o 3 años, porque si se instala esa percepción, entonces lo que puede ocurrir es que toman la decisión de no cumplir a la espera de estos perdonazos, y eso hay que cuidarlo bien. Muy bien, agradecemos al licenciado Villalón por compartir sus valiosos conocimientos.